Listo. Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones. Nuevamente nos encontramos aquí compartiendo con los hermanos de la iglesia y las hermanas este tema del que el Señor nos ha venido ocupando a nosotros. Le acompaña a su servidor Luis Brizuela para servirle. Tenemos al hermano Víctor, el hermano Edwin y por supuesto al hermano Pastor. Hemos estado conversando acerca de lo que es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios tiene tres características. Esto en cuanto a la oración, cuando yo me acerco a buscar más la voluntad de Dios que mi propio interés, que lo que yo quiero. Cuando yo vengo delante de Dios y me presento para decirle, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y hemos mencionado, según Romanos 12:12, que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y también que es perfecta. Hemos mencionado también que la voluntad de Dios se manifiesta de 4 maneras diferentes. Una, escritural. Hemos dicho que lo que está escrito pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no va a cambiar, no va a ser diferente. Pueden haber 1000 traductores, pero siempre va a decir lo mismo. Cuando Dios dice no haga, es no haga y esa palabra es eterna. O cuando Él dice haga también, de igual manera. También hemos dicho acerca de la voluntad de Dios que es soberana. O sea, Dios no hay nadie que le pueda decir a Dios por qué haces esto, por qué haces aquello, por qué aquí o por qué allá, sino que siempre va a imperar la voluntad de Dios. Y en esta tarde nos disponemos a conversar, a seguir conversando sobre este asunto en la oración, cuando hablamos de que la voluntad de Dios es permisiva y también es individual o específica. O sea, repasamos, la voluntad de Dios es escritural, soberana, permisiva, individual o específica. Vamos a orar en esta tarde. Hermano Víctor nos va a acompañar con una oración. Gloria al Señor. Padre bueno, gracias Señor por permitirnos estar aquí una vez más en torno a tu palabra, Dios. Señor, rogamos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos ilumines, que nos alumbres y que podamos, Señor, ser de bendición, Señor, para otros hermanos y hermanas, Señor, porque tú lo has sido en gran manera para con nosotros, Señor. Señor, te damos aquí las gracias, te damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si es bueno preguntar, muchas veces se ha preguntado esto que les voy a decir. ¿Para qué orar si ya Dios es soberano? Si Dios ya tiene un plan predeterminado, si Dios ya ha diseñado todas las cosas, ¿qué sentido tiene orar? Porque que yo sepa, nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. ¿Qué podría Henry decirnos sobre esto? Yo lo que pienso es que hay que discernir. Lo que creo es que hay que discernir, digámosle, cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, tiene que ver con su plan perfecto. Ahora, cuando hablamos de la voluntad individual o personal, es con respecto a los tratos de Dios con nosotros a nivel personal. Ahora, con respecto a lo que usted está diciendo, ciertamente yo no le tuerzo el brazo a Dios y ya Dios conoce todo lo que va a pasar. Pero es que tenemos que redundar en lo que hemos dicho. En la oración, el enfoque es relación. Eso no lo podemos omitir. Porque si yo busco en la oración a Dios, Dios me va a guiar qué debo hacer en tal circunstancia y qué no. Que Él la sabe, eso es obvio. El punto es que en la oración yo llego a entenderla. Y entonces es donde Él me guía para encontrar la salida. Entonces, yo no puedo ver la oración nada más como un pide y pide, sino que debo verlo que aunque yo sé que Dios sabe la voluntad de Él hace todo lo que Él quiere hacer y Él conoce todas las cosas, aquí el punto es que la oración me va a ayudar a mí a afinar mi corazón para entender su voluntad para mí y ponerla yo por práctica. Sí. A eso me refiero yo. Sí, correcto.
Muy bien, pero queridos hermanos y hermanas que nos escuchan esta tarde, tenemos que entender que hay cosas que no entendemos, hay cosas que decimos no deberían ser porque un hermano muere. Incluso en Eclesiastés dice también de que por qué los justos mueren. Entendemos, hermanos, que hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, por qué hace falta alimento en ciertas casas, por qué alguien se enferma, por qué hay necesidad económica, por qué hay problemas que no sabemos de dónde surgen. Permítame agregar algo más a todo eso que está diciendo usted. Permítame agregar, mi hermano Brizuela. Claro que sí, hermano. ¿Por qué Esteban, Dios permitió que fuera apedreado? Sin embargo, un poco más adelante en el libro de Hechos, Pedro fue liberado de la cárcel. Tremendo, Es decir, y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Y aunque no lo sabemos todo, pero nosotros sabemos que tenemos que apelar ahí es a la voluntad Amén. soberana de Dios. Amén. Entonces me gustaría mucho que enfocáramos esa parte para que la oración nuestra, digamos, no sea un doblarle el brazo a Dios, o como usaba la expresión, no sea un golpearle la mesa, sino que mi voluntad se ajuste a su voluntad. Amén. ¿Qué es lo que tanto nos cuesta, verdad? Por nuestra, como lo decía mi hermano Henry, porque tenemos una naturaleza carnal que nos demanda, nos sigue demandando desde lo más profundo de nuestro ser, nos sigue demandando cosas, ¿verdad? Cosas que no convienen. Bueno, hermano Víctor, también recordar que no solamente, digamos, Esteban fue apedreado y que más adelante Pedro fue liberado, por supuesto, pero antes de que todo eso sucediera, ya el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ya le había dicho a Pedro, cuando tú seas viejo, extenderás tus manos y te llevarán a donde no quieras. Ya Pedro sabía de qué forma habría de glorificar a Dios. Ahí estamos hablando de tanto la voluntad soberana de Dios como la voluntad permisiva, que es la que nos queremos ocupar en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto? A veces llegamos turbados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el sufrimiento, las hambres, la pobreza? ¿Por qué Dios permite eso? Entonces venimos delante de Dios confusos, extrañados, orando a Dios y olvidamos que la oración también es una relación con nuestro Padre en el cual nos acercamos y podemos sentir su guianza, su amor, su espíritu, su palabra que nos conforta. Y queremos retocar eso en esta tarde. Claro. La voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permite que yo esté en este problema? Pues yo me atrevo a decir que Dios permite las cosas porque Él tiene un plan. Correcto. Tal vez es el plan, tal vez el plan es que yo me acerque más a Él. Correcto. Por ejemplo, vean ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, este problema que hay a nivel mundial, cómo el mundo entero ha doblado rodilla en este momento y cómo muchas personas que se habían alejado ahora se acercan pidiendo misericordia a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que tantas personas mueran? Bueno, Isaías dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahí el plan de Dios. Quizá, ¿por qué estás pasando esto, hermano? ¿Has escuchado tal vez en alguna predicación que no le digas a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino más bien, ¿para qué me pasa esto? Ahí estamos hablando que Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas con un propósito. Y el propósito es moldearnos, formarnos. Yo tengo tal vez un aporte, no sé si no es contrario, pero creo que desde mi perspectiva, el hecho de que Dios lo permita no significa que Dios lo envíe. Significa que su libre albedrío, su poder permisivo que Él nos dio al hombre, nos lleva a responsabilizarnos a nosotros mismos de nuestros actos. Entonces es como un ejemplo, como que
Ya un hombre que, digamos, ustedes que tienen hijos grandes, ya ustedes pasaron la vida, ya pasaron por donde asustan. Entonces ustedes se sientan con sus hijos, mire papá, no haga esto porque le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, le va a pasar aquello. Usted le advierte, usted le dice, ¡pum!, desobedecieron, les pasó todo lo que usted, no fue porque usted quiso, ni porque usted lo permitió en un sentido. No, lo permitió en qué sentido, en que usted se lo advirtió, pero él es libre de tomar su decisión. Correcto. Pero no era su deseo que eso pasara, no era su anhelo. Su anhelo era que no pasara eso, por eso lo advirtió. Ahora, que Dios sepa todas las cosas y permita muchas de ellas, no significa que Dios quiera que eso suceda. Correcto. Porque es lo que dice Deuteronomio: si guardas el camino de la ley, te irás bien y tendrás estas bendiciones. Deuteronomio 28. Mas si olvidas la palabra, la ley, tendrás estas maldiciones. Y da toda una lista de cosas que le van a ocurrir. ¿Quiso Dios que eso sucediera? No. Por eso Moisés les dice: delante de ustedes pongo los dos caminos. Elijan este para que les vaya bien. Mas si eligen este, Dios va a permitir que les venga eso. Porque Dios les dio libre albedrío a ustedes. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que estamos viviendo hoy en la tierra obedece al pecado de la humanidad. Obedece al orgullo, a la soberbia. Hace escasos meses estábamos hablando de temas como el aborto, de temas como el matrimonio homosexual, que ya fue aprobado en Europa se estaba dando la espalda a Dios, en Estados Unidos de igual manera, en todo lado. Así que Dios lo permitió, por supuesto, en un sentido, pero que Él quiso que llegara a eso, no. Sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para el hombre. Claro. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Correcto. En el cual no hay sombra de variación ni mudanza alguna. Ahora, que vienen las cosas malas, vienen por la dureza del corazón del hombre, porque nos hemos rebelado contra Dios, y Dios, como nos dio libre albedrío, dicen: usted quiso eso, ni modo. Ni modo. Es como dice Romanos: desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad de los hombres, que con su injusticia se apartan de la verdad y apartan a otros. Entonces, Dios estableció que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, yo pienso que hablar de que Dios permitió, sí es bueno hacer, por lo menos desde mi óptica, una aclaración en ese nivel, porque entonces podemos casi que interpretar que Dios es malo. Y eso no tiene sentido. Es como decir: ¿por qué hay violadores? Porque el hombre es malo. Sí, correcto. Pero Dios no quiso que hubieran violadores. Claro. Que mire, que es que me ataron a mi hijo, hay asesinos. Sí, porque el hombre ama el pecado. Sí. Pero no porque Dios, en un sentido, lo permitió porque existe. Pero esa persona tiene libre albedrío y esa persona tiene responsabilidad en su vida, y todo lo que siembra va a tener que cosechar. Ahora, sí es muy bueno también aclarar, pastor, con respecto a todo eso que ha dicho usted, que Dios ni tienta el mal, ni es autor del mal, porque eso sí quisiéramos nosotros recalcarlo y resaltarlo. Dios no tienta a nadie y Dios no hace el mal. Dios hace justicia, que es algo muy distinto a hacer el mal. Ahora, a mí lo que me maravilla de todo esto, lo que me impresiona de Dios, es que, digámoslo así, en su plan, porque para mí Dios solamente tiene una voluntad. A veces hablamos de la voluntad escritural, de la voluntad permisiva, de la voluntad revelada, de la voluntad individual, pero en realidad Dios tiene solo un plan, digamos, con varios componentes que tal vez uno hace ese bosquejo de componentes con el propósito de que le sea más fácil entender esto del plan soberano de Dios. Pero en realidad, como les decía, a mí lo que más me impresiona es cómo Dios permite el mal para usar el mismo mal. Ejemplos: Job. Escuchen lo que dice Job: Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. O sea, todo lo que le vino a Job, podríamos ser de un pensamiento corto y decir que todo se lo quitó el diablo, ¿correcto? Podríamos decir que sí, que fue el diablo. Pero sin embargo, el diablo simplemente se limitó a los parámetros que Dios le dio para sus movimientos. Como lo vemos también en Pedro. Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Pero yo le he dicho al diablo, te reprendo. No. Yo le he dicho al diablo, no. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Por qué razón? Porque aún el diablo, y es que yo quiero hacer hincapié en esto por una razón. Muchas veces volvemos a ver el mundo y creemos que está dominando el diablo, que Dios no tiene soberanía. Pero en realidad, aún el diablo es controlado por Dios. Lo que quiero decir con todo esto es que hay una voluntad soberana de Dios en donde aún el mal, Él lo utiliza para el bien. Amén. Queridos hermanos, no quisiera que se interprete que la voluntad permisiva de Dios tiene que ver solo con consecuencias. Como quien dice, si a usted le está pasando esto es porque usted en algo desobedeció, que era lo que hacían los amigos de Job, que llegaban a decirle, mire, usted tiene que haber hecho algo. Estaba viendo en el libro de Job, en el capítulo 1, el verso 8, dice que el Señor le preguntó a Satanás, ¿no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? Dice, no le hice ningún mal a nadie no le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Sin embargo, en el capítulo 2, en el verso 7, dice que Satanás salió de la presencia del Señor y le envió una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Y encima dice que su esposa lo llenó de reproches y le dijo, todavía insistes en seguir siendo perfecto, maldice a Dios y muérete. Y escuchen la respuesta de Job. Pero Job les respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Hablamos de que la voluntad permisiva de Dios no solamente tiene que ver con castigo, no solamente tiene que ver con que alguien cayó a la cárcel porque robó o que el violador porque violó. No, también hay situaciones que suceden que Dios permite. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos sin darse cuenta reciben una heredad de millones? Y Dios permitió eso. O digamos, lo vemos en nuestras familias, que Dios permite que uno de nuestros hermanos tenga una casa bien bonita y hermosa, y otro no, otro anda alquilando y no puede y lo echan de todo lado. Esas cosas que suceden dentro de la voluntad permisiva de Dios. Es que yo tengo, no sé, y tal vez espero que no se suene como contradictorio, digamos, porque cuando hablamos de la Biblia hay un plan trazado y ahí nadie se meta. Cuando hablamos de Job, Job apunta a alguien, a Cristo. Job apunta a Cristo. Eso no lo podemos poner en duda, porque Job apunta totalmente a Cristo. Y todo lo que está enseñándole Dios a Job es para hablar del justo que iba a devenir y que iba a padecer. El justo por los injustos. Y el por qué los amigos no son bien vistos en lo que dicen, porque ellos están cuestionando cómo es que Dios pasa a un justo en todos estos asuntos. Pero lo que ellos no sabían era que Dios estaba trazando un plan para enfocar que iba a venir un justo que iba a sufrir los embates en todos los aspectos, que es Cristo. De hecho, si usted lee la historia de los amigos de Job, lo que ellos dijeron no es incorrecto. Hay cosas que uno dice, ahí hay sabiduría, ahí hay mucha sabiduría en lo que ellos dicen a nivel natural, pero a nivel del Evangelio, de lo que apunta Job, exactamente eso es una voluntad soberana de Dios, totalmente de acuerdo. Pero cuando hablamos de la cotidianidad nuestra, cuando hablamos de nuestro proceder, de nuestra vida, entonces ahí es donde entonces sí debemos saber que claramente pesa una sentencia. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá.
Entonces, cuando tiene que ver con mi cotidianidad, pero cuando tiene que ver con la palabra, vemos que en la genealogía de Jesús hay hombres que hicieron mal. Hay gente que uno dice, pero esta está en la genealogía de Jesús. Y el Señor lo permitió así porque Él tenía un plan trazado ya, y ahí tenía que venir. Pero cuando hablamos de la cotidianidad de la vida, Dios no toma al culpable por inocente. Amén. No toma para nada al culpable por inocente. Él dio una sentencia. Sí, bueno, primero quería hacer un paréntesis, tal vez para que no se malinterprete, que es que Víctor dijo que Dios controla al diablo, ¿verdad? Yo entiendo la idea, pero tal vez lo que quiere dar a entender a Víctor no es que es como que, todo me haga pecado, ¿verdad? No, sino que Dios soberanamente está sobre Satanás, ¿verdad? Tal vez por si se puede malinterpretar. Sobre cualquier circunstancia. Y lo otro es, ayer en el devocional que tenemos en la familia, estábamos hablando de cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran al otro lado, en el mar de Galilea, y se puso a dormir ahí en la proa del barco y se vino una tormenta, ¿verdad? Y los discípulos se asustaron y ya despertaron a Jesús, y Jesús mandó a calmar la tempestad, y los mismos discípulos dijeron, ¿vale? ¿Quién es este, verdad? ¿Quién es este que hace hasta el mar, verdad? Y el viento es que se calma. Y todos comentamos ahí algo, pero yo les decía a mi familia que muchas veces, y ahí es donde entra la voluntad de Dios, digamos, Dios permite esas cosas porque nosotros necesitamos de esas cosas. Dios permite esas cosas muchas veces para que nuestra fe crezca. Dios permite esas cosas para que nosotros creamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una situación difícil, una enfermedad, lo que sea, una situación económica, una situación emocional, que en el momento lo vemos como el fin del mundo, ¿verdad? Como una guerra, pero que al final eso lo que hace es más bien cimentar nuestra fe y entender, digamos, que al final todo nos tiene que llevar a glorificar el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, que para mí esa es la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Que Dios en su voluntad Él permite todo, pero al final esas cosas, aunque como decía el pastor, obviamente muchas veces tenemos que cosechar nuestros errores, recoger las cosas que hemos hecho, ¿verdad? No vamos a recoger naranjas y hemos sembrado aguacates, ¿verdad? Siempre, pero el punto es que siempre Dios permite esas cosas para mostrar su gloria, para mostrar su soberanía, para mostrar su poder. Sí, Amén. correcto. Hermanos, en Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice, ustedes pues orarán así, y ese es el famoso Padre Nuestro que nosotros conocemos. Dentro de esa oración hay una parte que dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Así finaliza. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos acercado al altar? Hemos llegado humillados con el rostro bajo, diciéndole, Dios, ¿por qué yo soy tentado en esto? ¿Por qué me atrae tanto esto? ¿Por qué mis ojos ven esto? ¿Por qué mi corazón codicia? ¿Por qué yo tengo que estar cayendo en este pecado? Entonces, ahí estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué muchas veces Dios permite que nosotros seamos tentados? Y no solamente tentados, también caemos en el mal. Bueno, yo no sé, Santiago dice que el que es tentado no diga ¿Qué has tentado? que es de parte de Dios. No, estamos hablando de que, porque es una realidad, nadie que sea tentado es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, que es lo que hablamos ahora, que incluso el Señor está sobre Satanás, digamos. El ejemplo de Job es muy claro, digamos, ¿verdad? Pero incluso eso, digamos, el Señor no tienta a nadie porque dice la palabra que Él no lo va a hacer, que Él no lo hace, pero sí lo permite. El Señor dice no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero hermanos, es una realidad de que muchos hermanos están siendo tentados, no solo hermanos, hermanas, de todas las edades, adolescentes, adultos, adulto mayor, como quiera, creyentes de todos los tiempos, o sea, creyentes viejos y nuevos y medios, intermedios, de todo, hermanos,
son tentados y muchos hasta caen en la tentación. Recuerden esa parte que dice, no nos dejes caer en el mal, líbranos del mal, amén. No nos dejes caer en tentación, perdón, mas líbranos del mal, amén. ¿Cuántas personas están siendo tentadas? ¿Cuántas personas han caído en el mal? Sí, pero el decir, bueno, es que ahí es donde yo no sé si yo estoy entendiendo bien el tema o lo estoy llevando a otro lado, pero cuando yo entiendo la voluntad de Dios en la oración, yo lo que estoy entendiendo es que cuando yo voy a orar debo procurar que esa voluntad se revele a mi vida para yo ponerla en función. Ahora, dentro del proceso de la voluntad de Dios, hay cosas en las cuales Dios me perdonó, pero Él dice, pero tienes que cosechar. Hay otras en las cuales Dios me ayuda en mis debilidades, porque su Espíritu me ayuda. Y hay otras que si yo en mi terquedad sigo acariciando, pues voy a caer. Y Dios aún con todo. Ahora, yo sí concuerdo con algo que decía Víctor, pero Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Todo. Y ahí es donde entonces el enemigo es derrotado. Ahí exactamente. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo procuró mal, Dios lo convierte en algo bueno. Claro. Es como Jesús cuando decía a todos los afligidos, endemoniados, turbados, dichosos ustedes. ¿Por qué dichosos? Porque si todo lo que ellos pasaron los trajo a Cristo, aleluya, dichosos ustedes. Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que... Todos estos, ¿por qué? Porque si esa desgracia que han vivido los ha traído a Cristo, son dichosos. Y entonces Dios hizo que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces yo ahí entiendo que su voluntad es hermosa en todo aspecto. Ahora, ya el enemigo fue vencido. El enemigo ya fue vencido. Ya fue, que no ha sido destruido es otra cosa. Que no ha sido, pero ya fue condenado, ya es una sentencia sobre él, ya no hay acto reversible. Cristo lo despojó públicamente. Y si está ahí, yo creo que es más bien como para enseñarnos a nosotros a vencer a través de la fe y a través de la búsqueda del Señor, creo yo, no sé. No, claro que sí, hermano, pero la pregunta, digamos, estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. Cuando yo llego delante de Dios a orar, ¿verdad? Y le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? Yo soy alguien que se congrega, que ora, que estoy buscando de ti. Tú conoces mi corazón, que mi corazón es sincero, que yo te amo. Como Pedro le decía al Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y la pregunta aquí es, ¿permite Dios que el creyente sea tentado, sí o no? ¿Hay creyentes que han caído en el mal, sí o no? Es que la tentación es una cosa y la prueba es otra. Y aunque parece que la palabra es igual, realmente la tentación es producto de la concupiscencia de la carne. Y yo no creo que Dios lo permita, porque más bien el Espíritu nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los deseos de la carne están activados en mí, por supuesto que el que está permitiendo esa tentación soy yo. Si yo llego y abro, enciendo el televisor y voy a ver cosas cochinas, o llego y comienzo a ver con malicia a una mujer o una mujer a un hombre, yo en un sentido puedo decirle que Dios lo permite porque me dio libre albedrío, pero no es la voluntad de Dios. No es que Dios digo, hey, estás débil y yo te estoy permitiendo que hagas eso. No estamos hablando de permisiva en que Dios me permite hacer tantas, como una licencia para pecar, no. Por ejemplo, otro caso, digamos en Corintios, cuando Pablo le dice a ciertos hermanos, les dice que cuando vean que un hermano ha caído, que está débil, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es Romanos, perdón, hermanos. Entonces, queridos hermanos, el punto mío es este: a veces venimos delante de la presencia de Dios a reclamar cosas porque no entendemos por qué Dios permite esto o por qué Dios permite aquello. Un ejemplo, gracias a Dios aquí en Costa Rica la tasa de mortalidad con el COVID-19 ha sido muy baja, sin embargo sí las hay, y hay quien ha perdido un ser amado. Entonces cualquiera de estos que han perdido un ser amado puede haber sido perfectamente un creyente, de los más fieles. Se presenta en oración y le dice a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo, que mi mamá, que mi abuelito, lo que sea,
muriera así, con una neumonía a causa del COVID. ¿Por qué permitiste esto? Eso sucede no una, ni dos, ni tres, miles de veces. Pero ahí sí hay una gran diferencia. Es que una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Y entonces, en este caso, la tentación, yo creo que ya está claro. Ahora, veámoslo, la prueba como tal. Pablo decía que para el cristiano, el morir también debe ser ganancia. Para nosotros, oramos para que Dios sane al que quiera sanar. Mas si la voluntad de Dios es llevárselo, más bien el cristiano debería regozarse. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se perfeccionó. Porque le decía yo a una hermana que sanó, está ya bien su esposo, le decía yo, vea hermana, me alegra mucho, pero sepa que algún día su esposo tendrá que morir. Puede ser que lo sane ahora, pero en algún día va a tener que morir. Y eso no significa que Dios dejó de ser bueno, ni que Dios dejó de escucharle. Significa que llegó su hora. En este caso, puede ser que una persona que esté perdiendo un ser querido, no significa ni que Dios la abandonó, ni que Dios dejó de amarle, significa que llegó su hora. Todos, de alguna manera, vamos a tener que morir, tarde que temprano. Bien, hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios... Me gustaría hacer también, digamos, dar mi opinión con respecto a eso que se está hablando, porque tal vez se han confundido algunos términos. Yo pienso que Dios, dentro de su presupuesto, Él permite el que nosotros pequemos, no como su deseo, porque esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad que Él nos ha revelado. Él más bien nos dice, sed santos porque yo soy santo. Totalmente. O sea, esto no hay discusión de nada. Ahora, en cuanto a eso, yo peco por mi propia voluntad. Digamos, mi naturaleza carnal, lo que sea, pero soy yo. Digamos, eso ahí hay una mala intención, pero de mi parte. ¿Sí? Pero hay otras ocasiones en las que viene una situación a mi vida que puede ser producto del pecado o que puede ser, o que tal vez no es producto del pecado. Porque si Jesús fue a la cruz, no fue producto de su pecado, fue producto del plan de Dios. Una cosa es la tentación, otra cosa es la prueba. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, sí, vamos. Es abismal. Correcto. Pero dentro del plan de Dios, dentro del plan perfecto de Dios, Dios permite que en este mundo caído yo sufra porque una persona hizo algo indebido. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que tal vez está una persona esperando el bus y viene un borracho y la atropella y hasta la mata? ¿Cuántas veces? Y dice uno, ¿por qué Dios permitió eso? Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Porque, bueno, estamos en un mundo caído. Acordémonos que la tierra fue maldita a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Acordémonos que nosotros todavía no hemos sido restaurados totalmente, digamos, a la plenitud que Dios va a restaurarnos. Acordémonos que tenemos todavía una naturaleza caída que está viva. Vivimos en un mundo caído, en donde van a ocurrir todas estas cosas, pero nuestra esperanza como cristianos está en lo que dice la misma palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la misma palabra de Dios? Que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. ¿Qué significa eso? Que nos va a ocurrir, no es que nos ocurre una cosa buena y otra mala, o una mala y otra buena. No. Nos pueden ocurrir muchas cosas malas, o nos pueden ocurrir varias cosas buenas. Pero todo eso, Dios en su poder, sabiduría y omnisciencia, y en su soberanía, Él va a hacer que todo eso obre para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien que Dios espera? De que se ha formado Cristo en nosotros. Hay algo que escuché hace un mes y medio en un congreso que me gustó mucho. Un muchacho decía
que la gente se altera cuando le pasan cosas malas y se enojan, se indisponen porque le pasó algo malo. Y decía él, dentro de la condición de la gracia de Dios, debemos entender más bien que deberíamos maravillarnos que nos pasen cosas buenas, porque estamos en una situación caída, bien dice Víctor. Más bien que nos pasen cosas buenas deben maravillarnos, siendo Claro. malos nosotros, Claro. siendo nosotros pecadores, que nos pasen cosas buenas, wow, Ujú. porque no debemos perder de vista que es la gracia inmensurable de Dios. Claro. Más bien que no nos ha pasado mayores cosas porque la gracia nos sustenta, es diferente. Claro. Es diferente, yo creo. Ahora, Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra, cuando Cristo sea manifestado. Yo creo que el por qué Dios permite muchas cosas, bueno, yo creo que bien lo dijo Víctor, estamos todavía en una condición de caídos. Es una condición todavía que no se ha revertido hasta que Cristo venga a establecer su reino. Amén. Eso es un hecho. 2, que entre tanto estemos acá necesitamos aprender a vivir en fe. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros muy campantes y muy bonitos, nos olvidamos de dónde salimos. Claro. Y nos olvidamos de quiénes éramos y de quién dependemos. Y Dios muchas veces permite, o no le ha pasado a cualquiera de nosotros o a los oyentes, que cuando nos pasamos momentos difíciles como que hay un cambio de actitud en nosotros. Claro. Como Bueno. que hay algo un clic que dice uno, ya las cosas no son como antes. Bueno, queridos hermanos que están aquí conmigo en esta mesa, para ir aterrizando en el tema, yo quisiera que ustedes se refirieran cada uno de una forma breve, ¿verdad? En cuanto a la voluntad permisiva de Dios relacionada al momento en que yo como creyente me acerco a orar. Ahí es donde quiero que aterricemos. Cuando el creyente llega y dice, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué está sucediendo esto? No estamos hablando de tentación, ni estamos hablando de pruebas, ni estamos hablando de pecado, sino a ese momento en la oración cuando nos acercamos y no entendemos por qué está sucediendo esto o aquello, que Dios lo ha permitido. Entonces quisiera iniciar con el hermano Edwin, seguido por el hermano Pastor y el hermano Víctor también. A ese momento en cuando nos acercamos a orar y no entendemos por qué nos está pasando esto o pasando lo otro, pero estamos ahí orando a Dios. Hay un refrán muy conocido que dice, ¿verdad? Que uno no le diga al Señor por qué, sino para qué, ¿verdad? Yo creo que, según lo que hemos hablado durante estas conversaciones, lo que deberíamos aprender es más bien no preguntarle al Señor, ¿verdad? Sino aprender a orar siempre como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que todo siempre apunta a glorificar el nombre de Dios. Hay un comentario aquí que me gustaría mencionar, porque tal vez como músico lo puedo explicar un poquito mejor. Dice, en su providencia Dios orquesta todos los acontecimientos de nuestra vida, que esos acontecimientos incluyen sufrimientos, tentaciones, pecados, triunfos, etc., a nuestro beneficio tanto temporal que apunta siempre a la salvación. Y yo creo que me gusta la que dice la palabra orquesta, porque, digamos, hay veces que en una orquesta la partitura ¿Dónde es eso, David? No, es un comentario que viene en la Biblia, de John MacArthur. Por ejemplo, si en una orquesta yo agarro la partitura de unas claves o unos platillos, tal vez lo que tiene que hacer el músico es y ya, ¿verdad? Pero al final en todo, con todos los instrumentos y con todo, ese Suena hermoso, digamos, suena bien. Muy lindo, Y muy es lindo. porque Dios, así es, digamos, me acuerdo un papel o algo que había en la casa de mis papás que decía que Dios veía todo como la gente que hace dibujos pero tejidos, que por el dorso se ve algo raro, pero cuando uno lo ve
por el frente se ve un paisaje o lo que esté haciendo, ¿verdad? Y yo creo que es así, o sea, al final yo creo que tenemos que aprender a orar como hizo el Señor en aquel momento en Getsemaní, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Si es posible, pasa en esta Sí, copa. sí. Señor, vieras que a mí me gustaría dejar andar en bus y aunque sea una bicimoto, ¿verdad? Pero y que tú tienes control de mi vida y si tengo que andar en bus, yo lo hago. Una bicimoto que lo haga. O Señor, quiero tal trabajo, quiero un carro, quiero tal novia, o tal esposa, o tal esto, o sea, X cosa, ¿verdad? Amén. Pero al final, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y yo creo que es así, Dios ya conoce qué es lo mejor para nosotros. Amén. Querido pastor. Yo creo que debemos partir de, en esencia, a quién estamos orando. Amén. Y no nosotros como medios, sino al fin de quién estamos orando. Que dice la Biblia que Él conoce, Él es el principio y el fin. Es el primero y el último, Él todo lo sabe. Él tiene todo el paquete claro, aunque yo no lo entienda. Entonces, hay cosas que para mí parecen extrañas y raras, pero ya Dios sabe todo el fin del asunto. Es como cuando Isaías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Y vea qué interesante, cuando Isaías dice eso, está hablando de que Dios los iba a deportar y los iba a mandar a 70 años de deportación, pero les deja plasmado un sentimiento de esperanza. Lo que yo estoy haciendo, ustedes no lo están entendiendo ahora, pero yo estoy pendiente de darles lo mejor, aunque ustedes ahorita no lo entiendan. Entonces, Dios siempre, yo creo que Dios no ha cambiado en esencia y nunca cambiará. Él es bueno, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que pasen cosas malas y que yo no las entienda no significa que Él dejó de ser Dios, ni significa que Él es malo. Significa que sencillamente hay cosas que yo no entiendo y que algún día Dios me las enseñará en esta vida o en la venidera. Claro. Dios sabrá. Entonces, cuando vamos a orar, nunca debemos perder la perspectiva de a quién estamos orando, que Él sí sabe todo, que Él conoce todo el perfil del asunto. Por eso es que cuando Él se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos, dice, inmediatamente está hablando desde la perspectiva de que para Dios todos viven. Amén. Oye, para Dios todos viven, aunque para nosotros están muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Exacto, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios conoce tanto el principio como el final de todo. Y Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de nuestra situación de vida. Dios es soberano y eterno. Por eso cuando Jesús clama, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que el Padre lo iba a levantar. Así que cuando vamos a orar, yo le recomiendo por lo menos dos cosas. Uno, no se olvide a quién está orando usted. Amén. Que Él sabe todo lo que usted necesita. Sí. Use la oración como un medio de relación y no se angustie. Dios tiene cuidado de los suyos y no desgaste su vida en preguntas necias, que al final lo que debemos hacer es entender cuál es la voluntad de Dios. Dentro del marco de lo que estemos orando, siempre pídale a Dios: Dios mío, muéstrame tu voluntad y yo la comprenderé en algún momento. Amén. Sí. Gracias, hermano. Hermano Víctor. Sí, a mí me parece que es muy sencillo y hasta muy lindo hablar de la soberanía de Dios, y gracias a Dios es una realidad la soberanía de Dios. O sea, Él gobierna, Él tiene el control de todo. Ni el diablo, no hay nada que pueda frustrar el plan soberano de Dios. Por eso le decimos también el plan soberano, porque viene de un Dios soberano. Pero cuando nosotros nos acercamos a orar y estamos pasando por una situación, y yo creo que el pastor no me deja mentir, durante un tiempo que mi esposa estuvo un poco afectadita o bastante afectadita de salud, en realidad vino un sufrimiento muy grande a mi vida. Incluso estuve orando de rodillas un día en la madrugada
y hasta me parece gracioso verlo hoy en retrospectiva. Estaba yo en calzoncillos orando a las 2 de la mañana y llegó un hijo mío y me dio mucha vergüenza a mí, me dio mucha pena, pero yo estaba bañado, pero lo que se llama bañado en lágrimas. Hasta tuve una alergia en el cuerpo a raíz de ese sufrimiento. Y yo no entendí por qué me había pasado eso. Gracias a Dios, y ahora viendo las cosas, sí he entendido lo que Dios me ha permitido, digamos, gracias a Dios, percibir, Aprender. lo que incluso a valorar más a mi esposa. Cuando Jesús fue crucificado, los discípulos no entendieron. Es más, Jesús les profetizó que iban a morir despavoridos. Y todos huyeron. Todos salieron en carrera. Bueno, excepto Pedro al principio hizo unos cuantos aleteos, ¿verdad? Casi se aplea al tal mal, pues. No, se rompió. Que se rompió, ¿verdad? Y le cortó una oreja. Yo no sé si le iba a cortar la cabeza a Malco, ¿verdad? Pero le cortó una oreja. Lo cierto es que terminó cumpliéndose la profecía de Jesús. Todos huyeron, ¿verdad? El pastor fue crucificado y las ovejas salieron en carrera, ¿verdad? Y todo el mundo andaba, como decimos en Tico, con el moco caído, ¿verdad? Así nos sucede muchas veces. Pero yo quiero decirles algo de todo corazón. Si usted siente un gran dolor en su naturaleza humana, cuando ha venido una situación muy difícil, no hay nadie que tenga una esperanza más real y más valiosa que el que tiene a Cristo en el corazón. Porque la esperanza en que Dios de alguna manera nos va a formar con todas esas situaciones es una realidad. Yo creo que es bueno que nuestra vida llegue en momentos difíciles para que nosotros aprendamos a confiar, aprendamos a crecer en fe, o más bien para crecer en fe, hermanos, nosotros estamos aquí, pero ya nosotros hemos pasado por muchos sustos, yo creo. ¿Es así o no es así? Amén. Y nosotros sabemos ahora que Dios todo lo ha usado para bien. Amén. Para el bien de nuestra vida. Y ahora nosotros hasta muchas veces sentimos una fe más establecida, una fe más firme. Y todo eso ha sido producto del amor de Dios. Amén. Y la misericordia de Dios. Y créanme, aunque uno no sienta o aunque uno piense que nada hago con orar, no hay nada más importante que orar y confiar en Dios. Muchas personas están poniendo la fe en otra cosa que no es Dios, en cualquier otra cosa que no es Dios, y viven las vidas más desgraciadas que se pueden vivir. Pero los que están confiando en Dios van a tener mínimo una paz y un contentamiento que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que quiero dar una lectura y una opinión con respecto a algo que me quedó como inconcluso. Cuando hablamos de que Dios permite el mal, realmente no se está hablando de maldad, se está hablando de aspectos malos de la vida, circunstanciales. Exactamente. Eso es importante tenerlo claro, porque, digámosle, hay aspectos circunstanciales que se nos vienen y Dios los permite, porque estamos en un mundo caído y de ahí Dios se aprovecha para enseñarnos, para forjarnos, para ayudarnos.
De hecho, la alusión que se hizo a Job es muy importante, porque al final Job llegó a conocer a Dios. El mismo Job llegó y dijo: ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, ahora sí te conozco, porque llegó a conocerlo en medio de la adversidad. Ahora, Siendo un hombre perfecto, es un hombre justo, pero resulta que ante Dios él necesitaba aprender, digámosle, a conocerlo más. Y yo creo que hay cosas que pasan en nuestra vida y Dios las permite no desde una perspectiva de maldad, sino de circunstancial. De hecho, Jeremías en Lamentaciones escribe y dice, capítulo 3, verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú, ahí habla de que no perdonó, hablando de las circunstancias. Entonces, sí es bueno que queden claro que cuando hablamos de aspectos malos, no estamos hablando de maldad, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni es autor del mal. Nada, ni mucho menos. Pero sí, a nivel circunstancial, hay cosas que para mí son malas, pero que para Dios eran importantes. Para Dios era necesario que yo pasara para madurar, para crecer, para aprender, para cambiar de actitud, para valorar, como decía Víctor, cuando pasó ese momento difícil en su vida. Me acuerdo que me decía: ahora valoro más a mi esposa. Entonces, ¿por qué tuvo que suceder eso? Bueno, porque Dios lo permitió para que él aprendiera a valorar lo que tenía. Entonces, tomando el ejemplo de Víctor y de las cosas que hemos pasado todos, yo creo que debemos entender que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres ni los entristece, sino que Dios tiene un plan de maduración y de desarrollo en nuestras vidas. Que en la oración podemos pedir, pero todas nuestras peticiones están sujetas al propósito de Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, para ir cerrando vamos a escuchar al hermano Edwin, que tiene una lectura de la palabra, y seguidamente vamos a ir cerrando. Sí, yo nada más quería leer uno de mis versículos favoritos, porque obviamente estamos pasando tiempos difíciles, digamos, en general, y quizás hay hermanos que nos están escuchando que tal vez o están con menos trabajo, menos horas de trabajo, sin trabajo, Claro. todo el ambiente en sí anda tenso, la gente ansiosa, y en cierta forma es normal de nuestra humanidad, ¿verdad? Que tengamos miedo, que sintamos temor, y sí quisiera reforzar como que no es, porque muchas veces necesitamos venir, y cuando oramos y cuando estamos en nuestros tiempos devocionales, ahí donde como que depositamos esas cosas, ¿verdad? Señor, aquí está, y lloramos, y muchas veces uno ni dice nada, simplemente llega, y a mí me ha pasado que tal vez me arrodillo y me puedo llorar, y el Señor me consuela. Hebreos 6, 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Amén. Gracias, hermano Edwin. Me gustaría nada más cerrar algo que me parece que es importante para la audiencia. No podemos olvidarnos que Dios nos ha revelado una voluntad. Hay otra que quizás, como dice Deuteronomio 29, creo que es, las cosas secretas son de Dios y las reveladas para los hombres. La revelada es para que nosotros seamos hacedores de esa voluntad. Pero el hecho de ser hacedor de esa voluntad no significa que entonces solo bendiciones vamos a recibir. Porque a veces las bendiciones vienen disfrazadas de una situación difícil, que es para nuestra formación. Porque creemos que bendición es todo aquello. Hasta muchas veces le han dado
al término bendición le han dado un sinónimo de bien material, ¿verdad? Ay, me aumentó el salario, qué bendición. Ay, me regalaron tal cosa, qué bendición. Me dieron un carro, ¿verdad? Qué bendición. Pero en realidad, nosotros debemos de confiar y creer que Dios es soberano absolutamente en todo, que no hay nada que se escape de su control y que por muy grave sea la situación que nos esté ocurriendo, Dios hará que todo eso obre para nuestro bien. Así que nosotros lo exhortamos a orar y a confiar en ese Dios que es soberano sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo ser humano, sobre el diablo, y no hablamos de lo que le ocurrió a Pablo, ¿verdad? Del aguijón en la carne, que aún Dios lo permitió para el bien de Pablo. Todo Dios lo permite y todo está, hermanos, Dios no se le ha escapado el control ni de un átomo, escúcheme bien, ni de un pajarito que cae en tierra, nada, nada. Todo está bajo el control soberano de Dios y es a Él a quien debemos orarle con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza, en el nombre de Jesús. Romanos dice, todo ayuda bien a los que aman al Señor. A los que aman. Ahora, tal vez el punto de rescatar aquí es que cuando estamos pasando momentos difíciles no permitamos que el amor hacia Dios se enfríe. Exacto. Sino más bien esperemos en Él para que Él haga que las cosas ayuden a bien. Exacto. Eso es muy importante rescatarlo porque hay mucha gente que cuando está pasando momentos difíciles su amor al Señor se enfría. Y entonces se apartan y se le vienen cosas peores y en lugar de ayudar o contribuir a lo que Dios quería, más bien agravan la situación porque se apartaron de Dios. De más exactamente. Entonces aquí rescatar es, sí, todo ayuda, Dios hace que todo ayude bien a los que le aman. Sí. Y los que le aman están conscientes de que no importa lo que pase, eso pasará, Dios me sacará de esto. Y ese ayuda bien no significa que va a ser algo inmediato. No. Eso puede durar días, meses o años. Pero la confianza en Dios tiene que ser permanente. Y el amor a Dios no puede decaer. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos comentado en esta tarde acerca de la importancia de conocer la voluntad de Dios, en este caso, la voluntad permisiva. Yo le invito para que en este momento inclinemos nuestras cabezas. Usted también, querido hermano o hermana que nos escucha, por favor, incline su cabeza. Y vamos a orar unos momentos, no sin antes decirle lo siguiente. Querido hermano o hermana, a veces no entendemos por qué pasan las cosas. A veces venimos cargados, venimos cansados, enfermos, estresados delante de Dios. Débiles, limitados, venimos sin una respuesta en nuestra cabeza. Y venimos y nos inclinamos delante de Dios y decimos, Señor, no sabemos por qué está sucediendo esto. El Señor dice en su palabra, en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, por favor, ahí con su cabecita inclinada delante del Señor, escuche esta palabra, Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Querido Padre Celestial, gracias, Señor. No sabemos, ni entendemos, ni pretendemos saberlo. Sí, Señor. Solamente inclinamos nuestra cabeza delante de ti, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Porque de una u otra forma todo nos ayuda bien. Y sabemos, Señor, y confesamos que todo está bajo control. Que tú, querido Dios, nos
sacarás a flote cualquiera que sea la situación. Amén. Amén, Señor. Quizá algún hermano o hermana perdió el trabajo. Tal vez hay un hermano, una hermana querida, enferma o enfermo. Sí, Señor. A veces no alcanza el dinero, a veces no entendemos, llegan los recibos, llega el final de mes y no tenemos y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero queremos enviarte esta palabra, querido hermano, de confianza. ¿Por qué Dios ha permitido esto? No lo sabemos, pero sí sabemos que Él tiene todo bajo control. Sí, Señor. Padre Celestial, confiamos en ti una vez más. Sí, Señor. Nos acercamos a ti para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Señor, quedamos en tus manos. Sí, Padre Santo. En tus manos, en tus brazos de amor, Señor, confiando, Señor Dios, que nos protegerás, que nos guardarás Sí, Señor. y nos darás alimentos. Y aún así tiene que llover maná de nuevo, lloverá para que tu pueblo sea sustentado y al final de todo esto, darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga mucho, querido oyente. Bendiciones.